como título, dice la Biblia, no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo de el primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de Risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarnos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor, y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, quien siendo golpeado con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgaba su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado, para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos enseña a una persona, a Jesús. Bien, ustedes pudieron mirar en la lectura una serie de personajes. Se menciona a Adán, se menciona a Moisés, se menciona a Abraham, se menciona a Job, se menciona a Jonás, Esther, varios personajes allí mencionados. La pregunta, ¿qué relación tienen todos esos personajes y las vivencias que ellos experimentaron con la persona de Jesús? ¿Encuentras tú alguna relación o conexión entre Adán? Usted conoce la historia de Adán, ¿cierto? El que fue allá y se comió el frutico y entonces lo echaron del paraíso. Y bueno, todo eso. ¿Cómo se conecta Adán con Jesús? ¿Qué tiene que ver? Moisés. Ustedes han visto las películas de Moisés, ¿cierto? Moisés va donde el faraón, deja ir a mi pueblo. Y ustedes ven cómo se abre el mar y pasan por en medio. Ustedes han visto las películas. ¿Cómo se relaciona Moisés con Jesús? Abraham, cuando llevó a Isaac allí para ser sacrificado, y luego Dios le dijo, no le hagan daño al muchacho, he visto tu fe. ¿Qué pasa con esos personajes? ¿Qué pasa con sus historias? Lo que les sucedió a ellos, las experiencias que ellos experimentaron, valga la redundancia, ¿están desconectadas de la realidad del Evangelio? No.
sino que apuntan precisamente al Evangelio. Y cuando yo digo Evangelio, me refiero a la persona y la obra de Cristo. Ese es el Evangelio, la persona y la obra de Cristo. ¿Cómo se conectan las historias bíblicas a ese personaje histórico llamado Jesucristo y a lo que Él hizo, a lo que Él vino a hacer, al plan de salvación? Eso queremos hablarle un poquito, obviamente muy por encima, porque cada punto de esto nos daría para hablar. Por ejemplo, ¿cómo se conecta con Abraham? 1 hora estaríamos hablando de eso. Entonces lo que quiero es simplemente hacerle como allí un panorama muy general, para que usted vea que cuando vaya a su Biblia y lea su Biblia, usted va a encontrar que la Biblia no es una serie de historias que no tienen conexión unas con otras, sino que a pesar de que es un libro muy antiguo, que se escribió en un lapso de 1500 años, un libro que fue escrito por más de 40 personajes, autores, distribuidos en diferentes épocas de la historia, que en la mayoría no se conocieron entre ellos, cómo este libro milagroso ha podido hilar en la historia de los personajes bíblicos a Jesús. En otras palabras, anticipaban las historias de estos personajes la vida de Jesús. Mostraban, eso se llama en teología tipos, tipología, eran tipos o eran sombras o eran anticipos de lo que posteriormente se iría a manifestar en Jesús. Cuando usted aprenda y entienda que la Biblia es así, está hecha de esa manera, usted le va a encontrar sentido a sus lecturas. Allí está David, está peleando contra Goliat, y David derrota a Goliat. ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no ha visto eso? La piedra, pan, le pega aquí, cae y va y le corta la cabeza. Ustedes han visto las películas. Pero ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio y con Cristo? Se relaciona muy sencillo. Cristo derrotó al gigante. David derrotó al gigante. Cristo también derrotó al gigante. El gigante de la muerte, el gigante del diablo, el enemigo de nuestras almas. Entonces vamos a encontrar ese tipo de conexiones. Vamos a empezar entonces rápidamente. Dice que la Biblia es un solo narrativo, en que cada historia, en que cada detalle histórico, en que cada personaje proyecta, anuncia o señala a una persona que es más grande. Es más grande que todas. Miremos la historia de Adán. No solo se trata del primer hombre. No solo se trata del primer ser humano que existió. Pues este Adán apuntaba a un Adán más grande. Ahí está. Un Adán más grande. Un Adán que sí pasó la prueba. Recuerden la historia. Adán debe pasar una prueba. ¿Cuál? Ahí está el árbol. Se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. La instrucción del Señor, el mandato del Señor, ¿cuál es? No comerás de ese árbol. Puedes comer de todos los árboles. ¿Cuántos habían? Muchos. Pero hay uno solo que es mi árbol. Es el árbol de Dios. No lo puedes tocar. ¿Le parece difícil eso? Póngase usted en los zapatos de Adán. Puede hacer lo que quiera y comer, pero ese arbolito no lo mire, no me lo toque. Yo creo que parece fácil, ¿cierto? Uno diría, oye, Adán, pero era fácil, no era tan complicado. Pero entró Satanás, entró el tentador. Así como tú fuiste tentado y estás, y espero que estés en este mundo por poco tiempo, el mundo de las drogas. La tentación vino. Y así como vino, entonces ese Adán pecó. Ese Adán falló. Ese Adán debía cumplir ese mandamiento y no lo hizo. O sea, ¿qué hizo? No obedeció. Y por causa de esa desobediencia entró el mal a la tierra. Todo lo que ustedes ven hoy en día, la degeneración moral, el mal disparado, es consecuencia de ese primer pecado. Pero donde ese primer Adán falló, el segundo Adán no falló. Y el segundo Adán es Cristo. El primer Adán está en el huerto del Edén. Y el segundo Adán está en un huerto. ¿Cuál? Getsemaní. ¿Se acuerdan Getsemaní? Fue el lugar donde estuvo el Señor Jesucristo antes de que lo enviaran a la cruz. Allí en Getsemaní, Jesucristo peleó una batalla.
Él dijo, Padre, en Getsemaní, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, ¿cómo se relaciona? En el jardín del Edén, el primer Adán desobedeció y toda la humanidad fue condenada. Pero en el jardín de Getsemaní, el segundo Adán, que es un mejor Adán, obedece, cumple, porque él obedeció toda la ley de Dios. Él cumplió todo mandato y esa obediencia ahora nos es otorgada por la sola fe. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó a la prueba. Él pasó a la prueba. Él obedeció y esa obediencia se nos confiere. Esa obediencia puede ser tuya por la sola fe. Hay un mejor y verdadero Abel. ¿Sabes quién fue Abel, cierto? ¿Quién fue Abel? ¿Quién me dice? El hijo de Adán. El hijo de Adán. El hijo de Adán. ¿Hermano de quién? Caín. Hermano de Caín. Caín lo mató. El bien y el mal. Y cuando, sí, el bien y el mal. Y cuando Abel es asesinado, la voz de Dios le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama. Dice el texto, hay un mejor y verdadero Abel, que fue inocentemente asesinado. ¿Abel fue inocentemente asesinado? Sí. ¿Qué hizo Abel? Nada. Su hermano se llenó de envidia, de amargura y lo mató. ¿Qué hizo Cristo? ¿Hizo algo malo? En él nunca hubo maldad, nunca hubo engaño en su boca, pero los judíos se ensañaron contra él, lo acusaron injustamente y terminaron matándolo, derramando su sangre inocente. Cristo entonces también fue inocentemente asesinado y su sangre clama, pero no clama como la sangre de Abel. La sangre de Abel clamaba por justicia, por venganza. Pero la sangre de Cristo clama por nuestra absolución. Clama por nuestra salvación, en lugar de por nuestra condenación. La sangre del Hijo de Dios derramada en sustitución de pecadores. El sacrificio del Hijo de Dios para que tú y yo, si creemos en Cristo, seamos salvados. Hay un mejor y verdadero Abraham. ¿Quién es Abraham? Cuénteme algo de Abraham. Alguien que sepa algo de Abraham. Patriarca. El patriarca de la nación hebrea, ¿cierto? De Israel. ¿Qué más saben de Abraham? ¿Han visto películas en Semana Santa? Pero es que yo soy cristiano y sé bastante. Dime, ¿qué sabes de Abraham? Por ejemplo, que es el padre de la fe. El padre de la fe es el título por excelencia con el cual se identifica a Abraham, el padre de la fe. El que sacrificó, lo iba a sacrificar por fe, iba a sacrificar al hijo en obediencia a Dios. A Isaac, muy bien. ¿Lo sacrificó? No, porque cuando ya iba a clavarle la estaca, el cuchillo, un ángel del Señor se le apareció y le dijo, detén tu mano y no le hagas daño al niño, que ya sé que tú eres temeroso de Dios. Bueno, esa es la historia de Abraham. ¿Recuerdan algo? ¿Quién es Abraham? Abraham era un adorador de ídolos al principio. Abraham habitaba un pueblo, ¿ya? Y Dios lo llamó a salir de ese pueblo. ¿Sabe qué le dijo Dios a Abraham? Y es muy famoso en la Escritura. Sal de tu parentela, sal de tu familia, sal de tu territorio y ve a un lugar que yo te mostraré. El objetivo de Dios era por medio de Abraham formar una nación. ¿Cuál nación? ¿Qué me dice el nombre de esa nación? Judía, Israel. Él es el padre, el patriarca de Israel. Entonces, Abraham es comisionado por Dios. Sal de tu tierra a un lugar que te mostraré. ¿Cuál? No le dio detalles. Que te mostraré. Y Abraham sale. Y Abraham tiene Isaac, su hijo. Isaac tiene a Jacob. Y Jacob tiene a los 12 patriarcas. Y de ahí se formó la nación hebrea. Pero la razón más importante del llamado de Abraham es por esto. Ojo. ¿Por qué es más importante o es lo trascendental en el llamado de Abraham? Porque de Abraham iba a salir un descendiente que iba a ser el Redentor. De tu simiente, o sea, un hijo tuyo, de ti me saldrá el que será Redentor.
¿Y quién es ese redentor? Jesús. Porque Jesús nació ¿de qué familia? De la familia hebrea, israelita. ¿Quién es el fundador de Israel? Abraham. ¿Y quién salió años después de esa familia o de ese pueblo? Jesucristo. La promesa, el hijo de la promesa, el hijo de la promesa es Cristo. Y Abraham es comisionado porque de él, de su simiente, de su semilla, iba a nacer el Salvador, el Redentor. Entonces, Jesús es un mejor Abraham. ¿Por qué? Porque Jesús es llamado de la casa de su Padre. Jesús es Dios el Hijo, en una eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Y en el consejo eterno de redención, el Hijo sale de su casa. Él dice, yo vengo del cielo, y Él viene a la tierra y se hace hombre, se viste de humanidad. Es un mejor y más grande Abraham. ¿Para qué? Para formar un pueblo. Israel es el pueblo que forma Abraham cuando sale de su parentela. La iglesia es el pueblo que Cristo forma cuando sale de la casa del Padre. Se llama así, la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Cristo deja la casa del Padre celestial para formar un pueblo espiritual. Quiero que pertenezcas a ese pueblo. Desearía que pertenecieras. Cree en el Señor Jesucristo y serás pertenecedor de ese pueblo. Al que cree, le es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios y de pertenecer al pueblo del pacto. ¿Quieres pertenecer al pueblo del pacto? Cree en el Señor Jesucristo. Hay un mejor y verdadero Isaac. ¿Qué pasó con Isaac? ¿Quién me dice? Isaac. Pues tú lo comentaste ahora. Fue ofrecido, ¿cierto? ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Que Él le mostraba el camino. No, que Él era temerario de... Correcto. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Quiero que me sacrifiques a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? No, Señor, yo por ahora no voy, olvídese. No, por eso Abraham es el padre de la fe, porque Abraham obedeció. Isaac estaba pequeño. ¿Y qué le dijo Abraham a Isaac? Mira, carga una madera, vamos a ofrecer un holocausto, un sacrificio. Pero papi, ¿y dónde está el cordero? O sea, cierto, el niño era pillín. Un sacrificio, una ofrenda, ¿y con qué? Aquí no llevamos corderos para el sacrificio. Un sacrificio tenía que hacerse con corderos, con animales. El padre le dice, tranquilo hijo, Dios nos proveerá el sacrificio. Isaac era el que iba a ser sacrificado. En el último instante, el ángel detiene la mano de Abraham, no mates a tu hijo. ¿Y qué pasó? Había un corderito ahí cerquita, enredado en unas ramas de los cachitos. Y ahí estaba el sacrificio. Y se ofreció ese sacrificio en lugar de Isaac. Pero cuando el hijo, no de Abraham, el hijo de Dios, ¿quién es Cristo?, fue ofrecido en sacrificio, el Padre no lo perdonó. El golpe de la justicia de Dios cayó sobre su propio hijo. Yo quiero que pienses en eso. Cuando tú veas la cruz, recuerdes la crucifixión y veas allí a ese hombre judío sangrante y muriendo, es el acto del sacrificio. ¿Y quién está matando realmente al hijo? El Padre. Ay no, pero fueron los judíos, pero fueron los romanos. Sí, claro que sí. Fueron los agentes externos que mataron al Hijo de Dios. Pero quien mata al Hijo es el Padre. Porque el Padre es el dueño de toda la voluntad en este universo. El Padre sacrificó a su Hijo. Abraham fue a matar a Isaac y un ángel detuvo su mano. Pero cuando el Padre fue a matar a su Hijo en la cruz del Calvario, Él fue sacrificado por una razón, para que tú y yo viniéramos a ser salvos. Por una razón, para que tú y yo fuéramos perdonados, porque su sacrificio cumple con un propósito. ¿Cuál? Que tú y yo, si creemos, nuestros pecados no sean contados en nuestra contra. Para que si creemos, el sacrificio de Cristo es amplio y suficiente para perdonar nuestros pecados. Ese es el objetivo de la crucifixión. Así que Jesucristo es un mejor
más grande, Isaac, no solamente fue ofrecido por su padre en el monte. ¿Cuál monte? El monte de la calavera. Allá fue donde se colocó la cruz. Sino que además verdaderamente fue sacrificado. ¿Por razón a qué o a quién? ¿A sus pecados? No, Cristo no cometió pecado. Fue ofrecido en sacrificio por los pecados de su pueblo, de los que iban a creer en él. En reemplazo de pecadores, Jesús es ofrecido, y en ese sentido es un mejor Isaac. Jacob, hay un mejor y verdadero Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es el hijo de Isaac. Recuerda que Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú y Jacob eran gemelos o mellizos, bueno, nacieron ahí seguiditos, pero Dios eligió a Jacob. Y entonces dice acá que hay un mejor y verdadero Jacob. Y con Jacob pasó algo. Jacob recibió un golpe. Dice que Jacob luchó con Dios. En cierta ocasión él está en el desierto. Él está huyendo de su hermano Esaú. Esaú quiere matarlo. Jacob sale a correr, sale a huir. Y en el desierto se acuesta a descansar. Y la presencia de Dios viene sobre él. Y se le aparece un ángel, quien es Dios mismo. Y dice que Jacob luchó con Dios. ¿Y sabe qué consecuencia le generó esa lucha? El ángel lo golpeó en la cadera. ¡Ah! Él quedó cojo. A partir de ahí, él sufrió una luxación en la cadera. ¿Ya? ¡Ah! Recibió el golpe del ángel, que es Dios mismo. ¿Ya? Pero ¿cómo apunta eso a Cristo? Si ve lo que estamos haciendo, estamos conectando las historias a Cristo. Ah, bueno, muy fácil. Porque Cristo en la cruz recibió un golpe también. Él recibió el golpe de la justicia del Padre. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvados. Ese golpe lo merecíamos nosotros por nuestra desobediencia. Pero Cristo, en sustitución, en reemplazo de pecadores, Él en la cruz recibe ese golpe. El golpe de la justicia de Dios. El golpe de la ira de Dios. Para que sobre nosotros, los pecadores que creemos y nos arrepentimos, ese golpe no nos toque a nosotros. Hay un mejor y verdadero José. ¿Quién es José? José es uno de los hijos de Jacob. Jacob tuvo varios hijos. José es aquel hijo que se fue a Egipto. Lo han visto en las películas. José es vendido como esclavo. Y después lo compran. Y después termina en el palacio del faraón. Y José viene a ser el gobernador de Egipto, el segundo después del faraón. Y a partir de la experiencia y la sabiduría que Dios le dio a José, se salvó de la hambruna todo un pueblo. Así que aquí tenemos un mejor José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron. ¿Qué hizo José al final? ¿Has visto las películas? Ahí están los hermanos. Cuando él se descubre ante sus hermanos, yo soy José, aquel que ustedes vendieron. ¿Y qué pasó? Los perdonó. ¿Qué pasó? ¿Usted ha visto las películas cómo lloran y lo abrazan? Lo vendimos como esclavo y ahora tú eres aquí, gobernador, y tú nos has salvado del hambre. Hay un mejor José que perdona a nosotros, que le traicionamos, que le vendimos y que usa su nuevo poder para salvarnos. José, cuando fue a Faraón, él adquirió un nuevo poder. Él fue el segundo. Después del Faraón, la palabra de José era la que valía. ¿Qué poder tenía? ¿Y para qué utilizó ese poder José? ¿Para vengarse de sus hermanos? No, para salvarlos. Y Cristo hace lo mismo. Él utiliza su poder para salvarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay un mejor y verdadero Moisés. ¿Quién es Moisés? Él es intermediario entre el pueblo de Israel y Dios. Dios le iba a hablar al pueblo. ¿Y cómo lo hacía? A través de Moisés. Moisés tenía acercamiento a la presencia de Dios. Y cuando venía la presencia de Dios, Dios le decía, dile al pueblo tal cosa. Y Moisés le hablaba al pueblo. Era un sacerdote, era un intermediario. Pero hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y Dios para ser un mediador también.
no del antiguo pacto, como era Moisés, sino del nuevo pacto. Jesús es mediador del nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, una peña, una roca. Hay la historia bíblica, ustedes la encontrarán, donde el pueblo tiene sed y el pueblo pide agua para beber. Y el pueblo alega, el pueblo discute. ¿Y qué dice el Señor? Moisés golpea la roca de Horeb se llamaba, una piedra. Y cuando Moisés golpea con su vara esa roca, dice que se abrió la roca y salió agua y el pueblo pudo beber. Esa historia está en Éxodo. En Éxodo. Pero hay una mejor y verdadera peña. Quien es golpeado por la vara de la justicia de Dios para que ahora salga de él agua y tú puedas beber. Porque él lo dijo, yo he venido a darles agua de vida para que no tengan sed jamás. ¿Tienes sed, amigo, amiga? ¿Tienes sed espiritual? Esa sed solamente puede ser satisfecha por aquel que fue golpeado en la cruz para que de él saliera agua para que tú puedas vivir. Su sacrificio en la cruz, el golpe que recibe en la cruz, es para eso. Para que si tú quieres, para que si tú crees, puedas beber del agua de la vida. Y esa agua es Cristo. Hay un mejor y verdadero David. Ustedes conocen la historia. David derrotó a Goliat. David, en representación de su pueblo Israel, venció al gigante. Allí está el gigante. Medía 3 metros 80, creo. Era la medida de él, 3 o 2 metros 80. Bueno, era muy alto, muy grande. Está desafiando al ejército de Israel. Israel tiembla de miedo. Desde Saúl, que era el rey, hasta abajo, todos estaban temblando de miedo. El gigante está desafiando al ejército israelí y no hay quien le haga afrenta, no hay quien se le enfrente. ¿Quién saldrá en representación de Israel a combatir a este incircunciso que está insultando al Dios de Israel y al pueblo de Israel? Cuando llega un pastorcito de ovejas, ni siquiera estaba llamado a pelear en ese combate. Él llegó por allá del campo que estaba pastoreando el rebaño y llegó a llevarle alimentos a sus hermanos. Esa pelea no era de él. Pero cuando él ve ese gigante insultando a Dios y al pueblo de Dios, David se ofendió. ¿Y qué dijo David? Yo voy a pelear. Yo voy a pelear. Entonces Saúl, que era el rey, le va a poner el traje de guerra. Le ponen coraza, le ponen aquí una... Y el pobre muchacho, mire que Saúl era grandísimo. Se puso eso, no podía ni siquiera moverse. No, se quitó eso. Y él fue a pelear con lo que él sabía. Tomó 5 piedras lisas y una honda. Y con eso él peleaba. Eso es como una especie de misil. Eso es un balazo hoy en día, ¿no? Una piedra bien tirada, eso es como una bala. ¿Y qué hace David? Va a pelear la pelea que no era de él. Y en representación del pueblo logra la victoria que nadie esperaba. Vencer a un hombre experto en guerra, experimentado en guerra, que había estado invicto, un gigante de esos, fortalecido, coraza aquí, coraza acá. El único puntico vulnerable era ahí justamente donde le pegó la piedra. Y David va a enfrentar a este gigante, porque él tenía la confianza que Dios le daría la victoria. David tira la piedra, golpea al gigante, el gigante cae. ¿Y qué pasó después? ¿Quién me dice? ¿Con qué espada? Con la de él. Con la del propio Goliat. Yo creo que el pobre pelado a duras penas pudo levantar esa espada. Y fue suficiente. ¡Qué victoria! ¿Fue la victoria solamente de David? De todo el pueblo. Porque David está en representación de Israel. Y en esa época, cuando el representante ganaba, ganaban todos. Y cuando el representante perdía, perdían todos. Adán era nuestro representante. Adán perdió. ¿Quiénes perdieron? Todos nosotros perdimos. Porque Adán no obedeció. Pero espérate, la historia no termina ahí. Viene el segundo Adán, un mejor David,
quien sale a enfrentar al gigante, ese que tú no puedes vencer. Tu pecado tú no lo puedes vencer. La muerte tú no la puedes vencer. Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, tú no lo puedes vencer. Este mundo con sus atracciones, con sus tentaciones, tú sola no puedes vencer. Pero Él, nuestro representante, venció. Él destruyó al gigante. Él le cortó la cabeza al gigante. Y ahora esa victoria es tuya. Tú puedes apropiarte de esa victoria. Pero ¿qué tienes que hacer? Amigos, la respuesta es muy simple. Una palabra de 2 letras. La F y la E. Es fe. Cree. Confía. Confía en lo que Jesús hizo para derrotar a los gigantes de nuestras vidas. Y vencerás por Él. Él logró la victoria que tú no podías lograr. La victoria. Y esa victoria la logró en la cruz. ¿Qué hizo David? Con una piedra derrota al gigante. Pero ¿cómo vence Jesús? Entregando su vida, ofreciendo ese sacrificio de una manera que el hombre no entendería. ¿Cómo así que muriendo es que vence Jesús? Eso es un misterio, pero es glorioso. Así vence. Jesús derrota al gigante de la muerte y al diablo entregando su vida, dándose el sacrificio. Así es que logra esa victoria. Y esa victoria es para nosotros, si creemos, para su pueblo. ¿Y qué hiciste tú si crees? ¿Solo creer? Allí están los israelitas. ¿Están peleando? No, David es el que está peleando. Pero cuando David gana, todo el mundo saltó de alegría. Es nuestra victoria. Cristo logra para su pueblo la victoria que nosotros no podíamos lograr. Hay un mejor y verdadero Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás, no? El que lo comió la ballena. Que se lo comió la ballena, que realmente el texto dice un gran pez. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad para el rescate de muchos. ¿Qué está pasando en la embarcación? Jonás está con los marineros. ¿Qué es lo que se desató alrededor? Una gran tormenta, tan fuerte que se pensó que se partiría la nave. Todos tienen miedo. Los marineros ruegan a sus ídolos, a sus dioses. Y Jonás está durmiendo. Pero cuando Jonás es despertado de su sueño por la voz del capitán, Jonás sale de su sueño, de su letargo. Y te viene a Alexia, dame el favor. Ve, Adrián, que ven ahí. Jonás. Y entonces Jonás les dice, miren lo que les dice: yo sé que por mi causa ha venido esta tormenta. ¿Qué haremos contigo?, dicen los marineros. Y Jonás responde: échenme al mar, y el mar se os aquietará. Los marineros hacen eso, levantan a Jonás, lo arrojan al agua, y al instante la tempestad se terminó, se calmó. Hay un mayor Jonás y un mejor Jonás, Cristo, quien fue lanzado a la tormenta ese día de viernes, hace más de 2000 años. En el monte Gólgota, en la cruz del Calvario, Él fue arrojado a la tempestad, para que esa tempestad cese de sobre nuestras almas. Esa tempestad que te va a partir en dos, si tú no vienes al Hijo de Dios y te arrepientes hoy mismo. Ven a Cristo. Él fue lanzado a la tormenta para que tú no sufras los efectos de la tormenta. Un mejor y verdadero Jonás. La Biblia entonces no es una serie de historias desconectadas. 37 minutos, yo pensé que alcanzaba a hablarles de los segundos. Me quedé mucho acá, pero bueno, me fascinan estos temas. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo relato que apunta a un solo personaje. Jesucristo es su nombre. Que apunta a un plan, el plan de salvación, el plan de redención, el plan para salvarte a ti y a mí, por medio de ese vínculo llamado la fe, por medio de ese vínculo llamado el arrepentimiento. Bueno, quiero dejar esta parte. Yo pensé que iba a alcanzar a hablarles del otro tema que quería proponerles, que es Cristo y la ley. Cómo Cristo
cumple la ley, tanto obedeciendo los preceptos de la ley, sometiéndose a ella en obediencia, como el segundo aspecto de la ley, que son las sanciones penales de la ley. Cristo cumple la ley y después en la cruz, como Él llevaba el pecado de su pueblo, Él es ajusticiado por la ley. Entonces, hay en dos sentidos que Cristo cumple la ley: obedeciéndola activamente, o sea, cumpliéndola, pero también en el sentido pasivo, que es sometiéndose a la ley en la sanción penal. Pero es un tema que entonces dejaré por ahora ahí para otra oportunidad. Por ahora quiero que vean la belleza de Cristo. Quiero que vean cómo se sincronizan los personajes bíblicos, mostrando como una sombra lo que había de ocurrir después. Esa es la Biblia, amigos. Esa es la historia de la Biblia. De principio a fin, de tapa a tapa, mostrar la vida de Jesús desde antes incluso que Él viniera a la tierra. Como los personajes bíblicos en sus experiencias iban anticipando, iban mostrando, adelantando lo que vendría a ser posteriormente la vida perfecta del Hijo de Dios.